Bien, estamos aquí de vuelta en su programa Reflexiones con un servidor, Andrés Mares. Y bueno, pues estábamos contemplando antes del corte que lo que implica ser uno mismo tiene que ver con el temperamento con el que nacemos, que no elegimos, tiene que ver con el carácter a través del cual, el desarrollo del carácter a través del cual modelamos ese temperamento en términos de nuestros valores, de nuestra manera de afrontar las experiencias y de nuestros deseos, los tres aspectos que sí podemos elegir, aspectos que tienen que ver con nuestra capacidad de creatividad y de responsabilidad para definirnos en función de un proyecto personal de vida y en función de lo que en términos de nuestra conciencia se nos lleva a convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Ahora bien, en el tema de los valores que tienen que ver con nuestra primera responsabilidad para definirnos a nosotros mismos y en este definirnos a nosotros mismos, renunciar al concepto y a las etiquetas que se derivan de las expectativas que otros han tenido sobre nosotros y también de los conceptos que se han definido por la forma en que nos han visto y nos han juzgado. Entonces, lo primero que tengo que definir para poder definir mi identidad son mis valores. Es decir, bajo qué criterios voy a determinar lo que vale la pena en mi vida. ¿Cuáles son los criterios que me permiten a mí establecer qué es lo valioso, qué es lo significativo, qué es lo que tiene sentido en nuestras vidas, en función de lo que personalmente puedo corroborar con mi conciencia? Antes de continuar, pues saludo a Elsa, que nos manda un mensaje pues muy bonito. Gracias, Elsa. Qué bueno que te esté sirviendo este programa. Esa es la idea. Ella utiliza la famosa metáfora de cómo la oruga se puede convertir en mariposa. Efectivamente, todos tenemos esa opción y en ese proceso de convertirnos en la mariposa que podemos llegar a ser, hemos de iniciar por los valores que elegimos nos definan. Por esos valores que, como ya hemos establecido, no necesariamente tienen que venir de nuestro entorno familiar, de nuestras tradiciones sociales, aunque ciertamente tampoco las podemos descartar. Lo importante es que las hagamos nuestras. O sea, no es que todo lo que nos hayan enseñado nuestros ancestros pues esté equivocado o no sea digno de plantearse como un valor, sino que lo que importa es que si voy a seguir con algunos de esos esquemas de tradición o de costumbres, pues lo haga con plena conciencia de que eso es lo que realmente quiero, no por la inercia de simplemente seguirlo, porque es lo que aprendí de las generaciones anteriores. En lo que se refiere a nuestras experiencias, tendríamos que preguntarnos lo siguiente: si lo que predomina en nuestra manera de proceder en la vida es el recuerdo de lo que fue o la imagen de lo que será. Esto es muy importante porque muchas personas, viven en el pasado. Muchas personas viven estancadas en todo aquello que fue y que ya no será, y por eso pues no son capaces de plantearse nuevas posibilidades. No son capaces de plantearse que la manera de responder frente a la situación desafiante del presente va a definir las consecuencias que van a configurar nuestro futuro. Es decir, el cómo proceda hoy va a determinar las consecuencias que voy a enfrentar mañana. Y que quede claro, son las consecuencias las que determinan nuestra calidad de vida. Por eso no hay que perder de vista que la libertad es el gran recurso de la persona. Las personas somos libres, por más condicionadas que estemos por eventos de nuestro pasado, por más condicionadas inclusive físicamente que podamos llegar a estar. La libertad sigue siendo el rasgo característico y esencial de nuestra persona. Y por eso tenemos la posibilidad de volvernos cada vez más valientes a través de la renuncia. Cada vez que yo genero renuncias a aquello que me genera una gratificación inmediata,
para hacer realidad un bien a mediano plazo, me estoy volviendo cada vez más valiente. ¿Por qué? Porque estoy desarrollando mi fuerza de voluntad. Si yo soy capaz de decirle que no al capricho, si yo soy capaz de decirle que no a la trampa, si yo soy capaz de decirle que no a la presión del entorno o a la interna que pueda experimentar, porque me esté costando trabajo lograr algo, entonces puedo desarrollar mi fuerza de voluntad. Y entonces seré valiente. Ya hemos dicho, valiente no es la persona que no es la persona que no experimenta el miedo, sino que es la persona que fue capaz de superar ese miedo. Bien, estamos aquí de vuelta en su programa Reflexiones con un servidor, Andrés Mares. Y bueno, pues estábamos contemplando antes del corte que lo que implica ser uno mismo tiene que ver con el temperamento con el que nacemos, que no elegimos, tiene que ver con el carácter a través del cual, el desarrollo del carácter a través del cual modelamos ese temperamento en términos de nuestros valores, de nuestra manera de afrontar las experiencias y de nuestros deseos, los tres aspectos que sí podemos elegir, aspectos que tienen que ver con nuestra capacidad de creatividad y de responsabilidad para definirnos en función de un proyecto personal de vida y en función de lo que en términos de nuestra conciencia se nos lleva a convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Ahora bien, en el tema de los valores que tienen que ver con nuestra primera responsabilidad para definirnos a nosotros mismos, y en este definirnos a nosotros mismos, renunciar al concepto y a las etiquetas que se derivan de las expectativas que otros han tenido sobre nosotros y también de los conceptos que se han definido por la forma en que nos han visto y nos han juzgado. Entonces, lo primero que tengo que definir para poder definir mi identidad son mis valores. Es decir, bajo qué criterios voy a determinar lo que vale la pena en mi vida. ¿Cuáles son los criterios que me permiten a mí establecer qué es lo valioso, qué es lo significativo, qué es lo que tiene sentido en nuestras vidas, en función de lo que personalmente puedo corroborar con mi conciencia? Antes de continuar, pues saludo a Elsa, que nos manda un mensaje pues muy bonito. Gracias, Elsa. Qué bueno que te esté sirviendo este programa. Esa es la idea. Ella utiliza la famosa metáfora de cómo la oruga se puede convertir en mariposa. Efectivamente, todos tenemos esa opción, y en ese proceso de convertirnos en la mariposa que podemos llegar a ser, hemos de iniciar por los valores que elegimos nos definan. Por esos valores que, como ya hemos establecido, no necesariamente tienen que venir de nuestro entorno familiar, de nuestras tradiciones sociales, aunque ciertamente tampoco las podemos descartar. Lo importante es que las hagamos nuestras. O sea, no es que todo lo que nos hayan enseñado nuestros ancestros pues esté equivocado o no sea digno de plantearse como un valor, sino que lo que importa es que si voy a seguir con algunos de esos esquemas de tradición o de costumbres, pues lo haga con plena conciencia de que eso es lo que realmente quiero, no por la inercia de simplemente seguirlo, porque es lo que aprendí de las generaciones anteriores. En lo que se refiere a nuestras experiencias, tendríamos que preguntarnos lo siguiente: si lo que predomina en nuestra manera de proceder en la vida es el recuerdo de lo que fue o la imagen de lo que será. Esto es muy importante porque muchas personas viven en el pasado. Muchas personas viven estancadas en todo aquello que fue y que ya no será, y por eso pues no son capaces de plantearse nuevas posibilidades. No son capaces de plantearse que la manera de responder frente a la situación desafiante del presente va a definir las consecuencias
que van a configurar nuestro futuro. Es decir, el cómo proceda hoy va a determinar las consecuencias que voy a enfrentar mañana. Y que quede claro, son las consecuencias las que determinan nuestra calidad de vida. Por eso no hay que perder de vista que la libertad es el gran recurso de la persona. Las personas somos libres, por más condicionadas que estemos por eventos de nuestro pasado, por más condicionadas inclusive físicamente que podamos llegar a estar. La libertad sigue siendo el rasgo característico y esencial de nuestra persona. Y por eso tenemos la posibilidad de volvernos cada vez más valientes a través de la renuncia. Cada vez que yo genero renuncias a aquello que me genera una gratificación inmediata para hacer realidad un bien a mediano plazo, me estoy volviendo cada vez más valiente. ¿Por qué? Porque estoy desarrollando mi fuerza de voluntad. Si yo soy capaz de decirle que no al capricho, si yo soy capaz de decirle que no a la trampa, si yo soy capaz de decirle que no a la presión del entorno o a la interna que pueda experimentar, porque me esté costando trabajo lograr algo, entonces puedo desarrollar mi fuerza de voluntad. Y entonces seré valiente. Ya hemos dicho, valiente no es la persona que no es la persona que no experimenta el miedo, sino que es la persona que fue capaz de superar ese miedo. Pues muy bien, efectivamente hay que contar con el miedo como parte de nuestro mecanismo psicobiológico de defensa, de tal manera que lo importante no es tratar de eliminarlo, porque sería ir en contra de nuestra propia naturaleza que lo ha establecido como un mecanismo de protección y de defensa. No, de lo que se trata es de reducirlo en proporción como experiencia y superarlo cuando lo experimentemos. Como diría la canción de Corre, dijo la tortuga, de Joaquín Sabina, hay que correr pero tras nuestros sueños, nuestros ideales, no hay que correr atemorizados por nuestro miedo. Y ese es otro de los modos y de los recursos para lograr vencer el miedo a ser uno mismo. Empezar a desarrollar un compromiso creciente con nuestros deseos. Como lo menciona el Upanishad, que ya había mencionado anteriormente, eres lo que tu más profundo deseo es. Tal cual es tu deseo, será tu intención. Tal cual es tu intención, será tu voluntad. Tal cual es tu voluntad, serán tus actos. Tal cuales sean tus actos, será tu destino. Entonces, una buena forma de empezar a ser uno mismo es precisamente, junto con nuestros valores, ir definiendo nuestros deseos. Y una vez que los hayamos definido, irnos identificando con ellos. Es importante esto porque muchas veces nos conformamos con simplemente ilusionarnos con nuestros deseos o simplemente pues corroborar que se trata de algo que queremos. Y si no logramos identificarnos con ellos, si no logramos hacerlos parte de nuestra identidad, jamás los haremos realidad. Y muchas personas se excusan en que no saben cómo hacerlos realidad para no plantearse la realización de esos deseos. La verdad es que ya a estas alturas de la vida, con todo lo que sabemos del ser humano y de su potencial, la verdad es que es una excusa barata. El no saber cómo voy a hacer realidad un deseo no es razón suficiente para renunciar a él. Los deseos lo único que requieren de nosotros es el compromiso definitivo. Y entonces, como diría Wolfgang Goethe, una vez que nosotros llegamos a ese compromiso definitivo con lo que queremos en la vida, la providencia se pondrá en marcha. O sea, las cosas empiezan a configurarse y acomodarse a nuestro favor en función de la realización de esos deseos, si nosotros interiormente generamos ese compromiso definitivo con ellos. ¿Y cómo sé que se trata de mis verdaderos deseos personales y no del refrito de los deseos de otra persona?
Bueno, en primer lugar, porque cuando son tuyos surgen de lo más profundo de tu corazón. No son impuestos por nadie más que por ti misma o por ti mismo. Están respaldados por una fuerte ilusión. Sus recompensas exceden a sus exigencias y, por otro lado, le confieren sentido a tu vida. Cuando has descubierto un deseo por el que tiene sentido sacar lo mejor de ti, entonces estamos hablando de esos deseos que te van a definir como persona el resto de tu vida. Entonces, ¿qué significa, amigas, amigos míos, para resumir, qué significa ser uno mismo? Bueno, en primer lugar, significa e implica determinar cómo quieres ser. Cómo quieres ser es una decisión que hemos de tomar en función de los resultados que queremos obtener en nuestras vidas. Porque evidentemente los resultados de una persona que sea alegre serán muy distintos y muy superiores a los resultados de una persona que sea triste, deprimida. Los resultados a los que puede aspirar una persona que sea entusiasta serán muy distintos a los resultados que podrá lograr una persona que sea timorata, que sea mediocre, y así sucesivamente. Uno puede elegir cómo quiere ser en función de lo que uno quiere obtener en la vida, siempre teniendo en cuenta los planteamientos de la ley de la cosecha. Voy a cosechar aquello que sembré de manera multiplicada. Entonces no puedo exigir a la vida que me dé lo mejor de sí misma, o no le puedo exigir a los demás que me den lo mejor de ellos si yo no estoy dando lo mejor de mí mismo. En segundo lugar, ser uno mismo implica y significa determinar cómo quiero amar a los demás. ¿En qué voy a convertir mi capacidad para amar? Muchas personas se centran más en cómo quieren ser amadas y muy poco se ponen a reflexionar sobre cómo tendrían ellas que ser capaces de amar. Y en tercer lugar, determinar cómo voy a enfrentar el sufrimiento. Este es un factor muy importante porque, ya lo hemos dicho en diversas ocasiones, la vida nos va a poner a prueba. La vida nos va a plantear exigencias y no nos va a consultar sobre si estamos de acuerdo o no con que esas exigencias nos sean presentadas y nos sean planteadas, y por eso es muy importante desarrollar la capacidad para sufrir. No para sufrir de una manera dramática, de una manera como víctima o de una manera que nos haga sentirnos mártires, sino sufrir con libertad interior, con capacidad de trascender, sabiendo que si bien acepto que el sufrimiento forma parte de mi experiencia de vida, también determino que no sea el sufrimiento quien establezca el siguiente paso que voy a dar en mi vida. Y antes de finalizar la reflexión de hoy con la máxima del día y la máxima de la semana, en realidad, pues les recuerdo que pueden contactarme a través de mi página en internet www.andresmares.com. Ahí pueden hacerlo, sugerencias de temas que quieran que abarquemos, si quieren consultar este y otro material que tengo desarrollado sobre el crecimiento personal, pues pueden hacerlo a través de mi página. Y bueno, pues antes de irnos a la máxima, no me resta más que agradecerles, reiterarles que les deseo lo mejor para este 2016, para ustedes y los suyos. Agradecerle, como siempre, a Chilo en los controles, a Viridiana ahora como productora. Y pues yo soy Andrés Mares y este es tu tiempo y tu espacio para el cambio. Hasta la próxima. Pues muy bien, efectivamente hay que contar con el miedo como parte de nuestro mecanismo psicobiológico de defensa, de tal manera que lo importante no es tratar de eliminarlo, porque sería ir en contra de nuestra propia naturaleza que lo ha establecido como un mecanismo de protección y de defensa. No, de lo que se trata es de reducirlo en proporción como experiencia y superarlo cuando lo experimentemos. Como diría la canción de Corre, dijo la tortuga, de Joaquín Sabina, hay que correr pero tras nuestros sueños, nuestros ideales, no hay que correr atemorizados por nuestro miedo. Y ese es otro de los modos y de los recursos para lograr vencer el miedo a ser uno mismo. Empezar a desarrollar
un compromiso creciente con nuestros deseos. Como lo menciona el Upanishad, que ya había mencionado anteriormente, eres lo que tu más profundo deseo es. Tal cual es tu deseo, será tu intención. Tal cual es tu intención, será tu voluntad. Tal cual es tu voluntad, serán tus actos. Tal cuales sean tus actos, será tu destino. Entonces, una buena forma de empezar a ser uno mismo es precisamente, junto con nuestros valores, ir definiendo nuestros deseos. Y una vez que los hayamos definido, irnos identificando con ellos. Es importante esto porque muchas veces nos conformamos con simplemente ilusionarnos con nuestros deseos o simplemente, pues, corroborar que se trata de algo que queremos. Y si no logramos identificarnos con ellos, si no logramos hacerlos parte de nuestra identidad, jamás los haremos realidad. Y muchas personas se excusan en que no saben cómo hacerlo realidad para no plantearse la realización de esos deseos. La verdad es que ya a estas alturas de la vida, con todo lo que sabemos del ser humano y de su potencial, la verdad es que es una excusa barata. El no saber cómo voy a hacer realidad un deseo no es razón suficiente para renunciar a él. Los deseos lo único que requieren de nosotros es el compromiso definitivo. Y entonces, como diría Wolfgang Goethe, una vez que nosotros llegamos a ese compromiso definitivo con lo que queremos en la vida, la providencia se pondrá en marcha. O sea, las cosas empiezan a configurarse y acomodarse a nuestro favor en función de la realización de esos deseos, si nosotros interiormente generamos ese compromiso definitivo con ellos. ¿Y cómo sé que se trata de mis verdaderos deseos personales y no del refrito de los deseos de otra persona? Bueno, en primer lugar, porque cuando son tuyos surgen de lo más profundo de tu corazón. No son impuestos por nadie más que por ti misma o por ti mismo. Están respaldados por una fuerte ilusión. Sus recompensas exceden a sus exigencias y, por otro lado, le confieren sentido a tu vida. Cuando has descubierto un deseo por el que tiene sentido sacar lo mejor de ti, entonces estamos hablando de esos deseos que te van a definir como persona el resto de tu vida. Entonces, ¿qué significa, amigas, amigos míos, para resumir, qué significa ser uno mismo? Bueno, en primer lugar, significa e implica determinar cómo quieres ser. Cómo quieres ser es una decisión que hemos de tomar en función de los resultados que queremos obtener en nuestras vidas. Porque evidentemente los resultados de una persona que sea alegre serán muy distintos y muy superiores a los resultados de una persona que sea triste, deprimida. Los resultados a los que puede aspirar una persona que sea entusiasta serán muy distintos a los resultados que podrá lograr una persona que sea timorata, que sea mediocre, y así sucesivamente. Uno puede elegir cómo quiere ser en función de lo que uno quiere obtener en la vida, siempre teniendo en cuenta los planteamientos de la ley de la cosecha. Voy a cosechar aquello que sembré de manera multiplicada. Entonces no puedo exigir a la vida que me dé lo mejor de sí misma, o no le puedo exigir a los demás que me den lo mejor de ellos si yo no estoy dando lo mejor de mí mismo. En segundo lugar, ser uno mismo implica y significa determinar cómo quiero amar a los demás. En qué voy a convertir mi capacidad para amar. Muchas personas se centran más en cómo quieren ser amadas y muy poco se ponen a reflexionar sobre cómo tendrían ellas que ser capaces de amar. Y en tercer lugar, determinar cómo voy a enfrentar el sufrimiento. Este es un factor muy importante porque, ya lo hemos dicho en diversas ocasiones, la vida nos va a poner a prueba. La vida nos va a plantear exigencias y no nos va a consultar sobre si estamos de acuerdo o no con que esas exigencias nos sean presentadas y nos sean planteadas, y por eso es muy importante desarrollar
la capacidad para sufrir. No para sufrir de una manera dramática, de una manera como víctima, o de una manera que nos haga sentirnos mártires, sino sufrir con libertad interior, con capacidad de trascender, sabiendo que si bien acepto que el sufrimiento forma parte de mi experiencia de vida, también determino que no sea el sufrimiento quien establezca el siguiente paso que voy a dar en mi vida.